Muy buenas tardes, soy Guadalupe Mercado y se me ha solicitado hablar acerca de la novela histórica. Y uno de los primeros interrogantes es tratar de averiguar qué es la novela histórica. En el siglo XIX, en Francia e Inglaterra, surgió la idea de acudir a los orígenes de estos dos países, los momentos en que se abandonaba la Edad Media, para averiguar temas que quedaron quizás en el saber cotidiano, en el conocimiento de las personas, pero no completamente claros. Y los novelistas Walter Scott en Inglaterra, Victor Hugo en Francia, van a trabajar precisamente con momentos históricos impactantes, pero que pudieron tener alguna duda. Victor Hugo en concreto pretende en su redacción de novela histórica hacer un juicio de la historia, poner en cuestión, por ejemplo, la Revolución Francesa. Los Miserables es eso, precisamente una puesta en cuestión de la revolución y los resultados que dejó de ver. Y con Walter Scott es sí un regreso al pasado medieval, en el que obviamente se recuperan personajes, héroes, y hablábamos esta mañana de un flechador interesante, en el que veíamos precisamente una de las obras de Walter Scott. Y cada uno de los protagonistas de las novelas de Walter Scott provienen de momentos históricos de Inglaterra. Tenemos también en Francia multitud de novelas que buscan en su pasado histórico la solución de problemas que quedaron pendientes o la exposición simplemente, haciendo héroes y heroínas de esos personajes históricos. La novela histórica, en un principio de cuentas como profesor, se podría mirar desde una perspectiva superficial y una segunda más profunda. La primera sería la lectura. En principio de cuentas no hay nada mejor ni que supere jamás la imaginación que se pone en marcha cuando se toca un libro y se empieza a trabajar con él. Entonces es primera instancia la lectura y segunda instancia aproximarse a los esquemas narratológicos que los creadores han desenvuelto, sobre todo en las últimas décadas. Es decir, cómo acercarnos a la novela histórica. Evidentemente el primer paso es la lectura y comprensión del texto. Los segundos pasos, los más profundos, son los que llevan a indagar en los esquemas mentales con los cuales el autor va a narrar una historia. Esos esquemas pueden llevar diversos nombres de acuerdo a la metodología que se quiera emplear, pero hemos podido desenvolver algunos como carnavalización, como parodia, como burla, porque también esto se hace en la novela ya del siglo XX, dejando la novela del siglo XIX para recrear la obra de héroes y de heroínas. En el siglo XX surge ya una intención, un interés de bajar de las estatuas a las que hemos subido a los héroes y a las heroínas y hacerlos vivir como si fueran seres humanos, seres de carne y hueso, que trabajan, que viven, que actúan con las debilidades y con las fortalezas de todo ser humano. George Lukács, que tiene
este autor ruso tiene una obra importantísima que se llama La novela histórica, precisamente, en donde estudia la producción europea de novelas históricas del siglo XIX y principios del siglo XX, y es el referente número uno, George Lukács. Y luego tienen ustedes en México alguien que ha querido trabajar de una manera semejante a Carlos Fuentes. Sí, él ha trabajado en la novela histórica, él ha incursionado en la novela histórica y al mismo tiempo ha teorizado acerca de la novela histórica, en donde, por ejemplo, en la obra Geografía de la novela, en la que trabaja precisamente las distintas instancias y las distintas locaciones en las cuales las novelas más importantes para él son ubicadas. Esas serían las referencias fundamentales que yo diría, pero las relaciones entre historia y literatura son mucho más estrechas de lo que aparentan. En Guadalajara hemos tenido la fortuna de contar con una cátedra Julio Cortázar, que nos ha permitido conocer los puntos de vista de especialistas del primerísimo nivel, como Jan Meyer, autor de La Cristiada, que vino a Guadalajara a hacer una cátedra a propósito de historia y ficción. Fue una cátedra brillante, excelente, de la que puedo decirles solamente que inició o concluyó la primera parte de su trabajo diciendo que había aprendido más historia leyendo novela en Francia cuando era niño que en los libros de historia. Muchas gracias. Por nada, encantada.